Muy buenos días, deseando éxitos y saludo a cada uno de ustedes. Continuamos con la semana número 5 y el tema que vamos a desarrollar hoy es la coherencia pragmática, propiedades del discurso. Bien, vamos a comenzar definiendo qué es un texto. Un texto es un conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas y el cual transmite la idea de un autor. Para que este texto sea interpretado, todos debemos manejar el mismo código, es decir, el mismo lenguaje. Bien. Haré mención a las características que corresponden a las propiedades textuales, aquellas que se consideran básicamente fundamentales y algunas otras ya sean llamadas propiedades o cualidades de los textos, pero que a pesar de llamarse con cualidades, nos permiten precisamente cuidar que un texto llegue de manera clara, correcta, concisa a un receptor, y este receptor pues pueda comprender el mensaje de un texto. Bien, vamos a comenzar con las propiedades textuales. Para que un texto pueda ser comprendido con claridad, necesita ser coherente y cohesivo. Pero, ¿a qué nos referimos nosotros con coherencia? Por ejemplo, es una de las dos consideradas propiedades más fundamentales, la coherencia. Cuando hablamos de coherencia, la descubrimos cuando hemos leído un texto o hemos terminado de leer un texto o hemos escuchado un discurso y le hemos encontrado sentido. Si nosotros podemos responder a la pregunta de qué se trata y podemos expresar sintéticamente el tema, entonces decimos que el texto nos ha resultado coherente. El texto nos ha resultado coherente. Entonces, esa es la primera de las propiedades fundamentales. Luego, por supuesto, hay otra que trabaja, ustedes ven aquí, trabaja en sintonía, podríamos decir, en compañía con la coherencia. ¿Qué significa entonces la cohesión? Significa unión y como propiedad textual consiste precisamente en el cuidado de la unión, en el vínculo, en la interrelación de las partes que componen un texto o un discurso. A ver, vamos a ver un ejemplo. Si yo estoy escribiendo una pequeña frase, la niña, y a esta pequeña frase yo le quiero agregar una acción, la niña juega, perdón. Voy a procurar que ese verbo, jugar, coincida con el sujeto, o sea, la niña, con el número. Aquí es singular. Porque si yo escribo la niña juega, ahí tendría yo un error, porque justamente un error de cohesión, porque no he cuidado el vínculo correcto entre una palabra y otra. En cuanto a la unión entre una frase y otra, se puede hacer un ejemplo a través de conectores. Pueden utilizarse
Por ejemplo, mientras tanto, luego, anteriormente, para qué, pero, sin embargo. Hay un sinnúmero de conectores que nos permiten vincular una frase con la otra según el sentido en el que estemos nosotros trabajando. Y si yo quiero vincular un párrafo con otro, muy probablemente utilice los que se llaman marcadores discursivos, como para poder organizar ese discurso o las partes de los textos. Y esos marcadores discursivos podría ser en primer lugar, seguidamente, a continuación, finalmente. Todos estos marcadores nos van a permitir vincular de manera correcta un párrafo con otro. Entonces, la coherencia y la cohesión se consideran propiedades fundamentales porque un texto esté bien cohesionado o bien unido, ayuda a que el hilo temático del discurso del escrito se comprenda. O sea, pues, que la cohesión es solidaria respecto a la coherencia. Ahora bien, estas son las propiedades que se consideran fundamentales, pero no son las únicas. Es importante conocer otras como la adecuación, que la vamos a ver seguidamente, y la caligrafía, ortografía. La caligrafía ya tiene que ver con los trazos de nuestra letra, y la ortografía, pues respetando todo lo que tiene que ver con los signos de puntuación. Ciertos autores trabajan estas cualidades más que propiedades, ¿sí? Pero siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta estos aspectos, estamos colaborando a que nuestros textos y discursos se entiendan mejor por parte de un receptor, porque si nosotros respetamos también las reglas de ortografía, las normas ortográficas, pasa a ser como protagonista en la redacción de nuestros textos, la ortografía también, porque se vuelve más comprensible un escrito. Veamos acá. Este ejemplo de coherencia. María Marta salió un hermoso domingo soleado a comprar pan a la despensa del barrio. Primero se puso sus sandalias favoritas, agarró su bolso y salió de su casa por un camino que atraviesa el jardín. En la salida a la puerta del camino se encontró un dinosaurio en miniatura. Seguidamente buscó una escoba y la persiguió por todo el jardín. Por último, llamó a la protectora de animales, quienes le dijeron, María Marta, que ese solo era un reptil común. Si se dan cuenta, en cada uno de los párrafos se están utilizando marcadores discursivos que nos ayudan a darle sentido o para unir nuestros párrafos. Veamos entonces, reemplacemos el segundo párrafo por este. Aquí tenemos el ejemplo. María Marta salió un hermoso domingo soleado a comprar pan a la despensa del barrio. Primero pensé que era salsa, no me gustaba, pero iba a comer de todas formas. ¿Qué pasó acá? ¿Ustedes les parece que en este caso se refiere a una misma realidad y se centra en un solo tema? Pues no, ¿verdad? Porque comenzamos hablando de María Marta y finalicé hablando de una salsa. Entonces, no hay coherencia entre un párrafo y el otro. Ahora veamos a lo que se refiere cohesión. Tenemos los mismos ejemplos. María Marta salió un hermoso domingo soleado a comprar pan a la despensa del barrio. Primero se puso sus sandalias favoritas, agarró su bolso y salió de su casa por un camino que atraviesa el jardín. En la salida a la puerta del camino se encontró un dinosaurio en miniatura. Este párrafo lo vamos a cambiar por este y vamos a leer. María Marta salió un hermoso domingo soleado a comprar pan a la despensa del barrio. Primero se puso sus sandalias favoritas, agarró su bolso y salió de su casa por un camino que atraviesa el jardín. Finalmente, hacia la puerta en el camino encontró un dinosaurio en miniatura. Por último, llamó a la protectora de animales, quienes le dijeron a María Marta que ese solo era un reptil común. Entonces, parece que el texto o el escrito terminara aquí. Primero se puso sus sandalias favoritas, agarró su bolsa y salió de su casa por un camino que atraviesa el jardín. Finalmente, hacia la puerta en el camino encontró un dinosaurio en miniatura. Si ustedes se fijan, parece que terminará ahí, donde dice finalmente.
pero está mal porque no tiene continuidad. A eso se refiere cuando hablamos de cohesión, es decir, no tiene cohesión porque el conector está mal utilizado. Y si se fijan en el siguiente párrafo, habla por último. Entonces, no hay cohesión. Ahora vamos a ver en qué consiste la adecuación, que es otra propiedad del discurso. Un texto adecuado al contexto de recepción favorece el éxito de la comunicación. ¿Qué es un texto adecuado? Un texto adecuado implica que hemos podido analizar como autores el contexto de recepción de dicho texto. Por ejemplo, si esta clase fuese escuchada por niños de preescolar, más o menos entre 4 a 6 años, muy probablemente el vocabulario utilizado resulte incomprensible para ellos. O, otro ejemplo, puede ser que llamemos a un experto en el área de astrología o a cualquier área determinada y él comience a hablar con lenguaje técnico o específico y nosotros no tengamos la noción básica de lo que se está diciendo. Entonces, ¿qué va a suceder? Nosotros no vamos a comprender el mensaje o el tema que se está desarrollando. Entonces, adecuar un texto o tomar en cuenta la adecuación como propiedad de un texto se refiere a que es muy importante analizar el contexto de recepción de tal manera que en el papel de autores cuidemos aquellas palabras o términos que van a ser comprendidas o que tienen la posibilidad de ser comprendidas por nuestros receptores. Pongamos otro ejemplo y tiene que ver también con el uso correcto de registros y de estilos de expresión formal o informal. En una situación de examen, vean, vamos a ver. Para poner un ejemplo, es muy probable que su profesor le haya indicado a usted que utilice en nuestra expresión un registro formal para poder responder las preguntas que se le plantean. ¿Qué significa esto? Que yo no voy a poder utilizar en mis respuestas abreviaturas informales, apodos o la nueva moda de cambiar la K por la Q, u otras expresiones coloquiales que perfectamente las podríamos utilizar al comunicarnos con amigos o con familiares, pero eso se adecúa de acuerdo al contexto. En este caso no podemos porque estamos hablando de un contexto académico de la recepción de las respuestas de su examen. Entonces, aquí tenemos en cuanto a la adecuación, para ello se tiene en cuenta características de la situación de comunicación. Aquí tiene que ver con un lugar cerrado, abierto, ruidoso, del canal de comunicación. También tiene que ver con la voz, la escritura y todo eso. Las características de los receptores. Hay que adecuarlo de acuerdo a la edad, al nivel de conocimiento, que era lo que yo les decía. Quizás mi vocabulario no lo pueda comprender un niño de 2 a 6 años, entonces tengo que adecuarlo a esa edad. También tenemos que adecuarlo al interés del público al cual yo me estoy dirigiendo. La intención comunicativa del enunciador tiene que ver con informar, con entretener, persuadir. Y el nivel lingüístico tiene que ver con el nivel culto, estándar, popular. Y el registro, pues, formal e informal. Entonces, sintetizando la adecuación como propiedad de un texto, significa que yo voy a analizar el contexto de recepción para revisar si el vocabulario que estoy utilizando es el apropiado, si era comprendido por el grupo receptor, también analizar el registro o lenguaje si es formal o informal. Es decir, analizo quiénes son mis receptores para adecuar mi texto o discurso. Entonces, en conclusión, coherencia y cohesión son propiedades textuales. Esto quiere decir que para que un texto se entienda al leerlo, debe tener estas dos propiedades. Bien, la asignación que corresponde a esta semana del tema coherencia y cohesión, leer el siguiente texto y ordenarlo de manera coherente. Cerdo, un pensó como hombre al puedo gobernar, que te me coman, estoy harto. Ahora, desde comeré, no. Alimenta, así no podré, no hombre, al y el del cerdo a partir día, esa huelga, hambre de inicio, una y rebelión cerda comenzó.
la. Si ustedes pueden observar, este texto está completamente incoherente, no se comprende, entonces lo que ustedes van a hacer es ordenarlo para que este texto cobre sentido. Muy bien, muchas gracias. Esto es lo que corresponde a la semana número 5.